Este cofre contiene una de esas reliquias con las que hay que proceder con extremo cuidado. No tanto por lo que pueda causar un descuido en su manipulación, sino por el daño que pueda causarnos su beneficio. Y esto, le aseguro, no es un simple juego de palabras. Dicen que es capaz de hacer realidad cualquier deseo, excepto el desear no haber deseado lo que ha sido concedido. No se recuerda el año, pero debió haber sido en vísperas de la celebración de la Virgen del Mineral, cuando llegó a Santa Rita un mendigo proveniente de no se sabe dónde. Por orden de la autoridad fue inmediatamente conducido a la cárcel, junto con otros menesterosos, para que no opacaran los brillos de las fiestas. Y fue allí donde sucedió el prodigio. El alguacil Felipe de Olascagua creyó descubrir debajo de la mugre de pelos y barbas una mirada conocida en los despojos de ese hombre. ¿Hernando?, le preguntó. Y Hernando, que tal era el nombre de ese amasijo de polvo, cansancio, hambre y penas, sonrió antes de entregarse al cobijo de la inconsciencia. Fue en casa del alguacil donde recibió los primeros auxilios: un caldo de gallina, un baño caliente, un lecho para dormir. Felipe, Constanza su mujer y su único hijo Miguel personalmente acompañaron la lenta recuperación del vagabundo. Hernando había sido amigo de infancia y juventud del alguacil. Juntos soñaron aventuras y riquezas hasta que Felipe aceptó un cargo en la ciudad y Hernando marchó tras sus quimeras. ¿Cómo era posible que hubiera llegado hasta allí? Al cabo de varios días de reposo y cuidados, Hernando estuvo en condiciones de levantarse por su propio pie. La suya había sido una historia de pesadillas por los confines del mundo durante los últimos años. Solo él era capaz de aquilatar lo que había significado escuchar su propio nombre, el que casi había olvidado, en labios de un amigo que lo reconocía. Solo él sabía lo que era salir de las tinieblas, aunque tarde o temprano tendría que volver a ellas. Esa noche compartieron la cena. La velada fluyó en medio de recuerdos y anécdotas de tiempos idos, hasta que inevitablemente llegó el momento de explicar lo que le había ocurrido, hundiéndolo en tal estado de miseria. Resulta que buscando fortuna, se había encontrado en tierras remotas un tesoro maldito que desató de su cuello para mostrárselos. Se trataba de una pata momificada de mono, a la que un viejo faquir le había concedido poderes mágicos. Ese hombre santo quería demostrar que el destino gobierna la vida, y por tal motivo 3 hombres podían pedirle 3 cosas para intentar desafiarlo. Miguel preguntó entonces con cierto nerviosismo por qué no le pedía los 3 deseos, a lo que Hernando contestó con visible tristeza que ya lo había hecho y que todos se habían cumplido. Les contó también que otro hombre había hecho las peticiones, que desconocía cuáles habían sido las 2 primeras, pero que la tercera fue la muerte, tras lo cual entró en posesión de la maldita pata de mono. Miguel, imprudente de sí, quiso saber por qué no se deshacía de ella. Hernando le respondió que porque no había encontrado la manera de alejarla de la curiosidad humana para que no siguiera causando desgracias. Fue entonces cuando un brillo iluminó sus ojos y sin mayor explicación colocó el amuleto sobre la flama de una vela
donde comenzó a chamuscarse. El primero en saltar sobre él fue su amigo, pidiéndole que no la quemara, que se la diera. Miguel y Constanza fueron en su apoyo hasta que lograron apoderarse de la pata de mono. Hernando les imploraba que la quemaran, la tiraran o se deshicieran de ella. Pero fue inútil. Felipe estaba decidido a conservar para sí el amuleto y solicitarle los 3 deseos. A la medianoche, Hernando abandonó la casa vistiendo otra vez los andrajos con los que había llegado. Les pidió perdón tantas veces como antes había agradecido la hospitalidad. Antes de desaparecer en la penumbra, les hizo un último ruego. Sean prudentes. Aléjense de esa maldita cosa o no me culpen después de lo que suceda. Felipe y Miguel se arrebatan la pata de mono, bromeando ante el espanto de Constanza. En medio de risas nerviosas, quisieron probar los presuntos poderes de la pata de mono. Después de pensar varios deseos, se decidieron por algo concreto: los 100 pesos oro que necesitaban para saldar una hipoteca. Felipe tomó el amuleto con su mano derecha y formuló la petición en voz alta. 100 monedas de oro para la hipoteca. Con un grito aterrador arrojó lejos de sí la pata de mono, jurando que se había retorcido en su mano. Esa noche, nada más sucedió. Después del mal trago, decidieron que ya había sido demasiada sugestión y se fueron a acostar, aunque hasta muy tarde lograron el sueño. En secreto, cada uno imaginaba cómo llegarían hasta su poder los 100 pesos oro solicitados. Hernando les había dicho que las cosas sucedían con tanta naturalidad que parecían coincidencia. Fue al atardecer del día siguiente cuando Felipe fue llamado a las oficinas de la mina. Miguel, su hijo, había sufrido un accidente. Realizando una inspección, resbaló en la trituradora del mineral en bruto sin que fuera posible prestarle ayuda. El cuerpo había quedado irreconocible. La mina absorbería los gastos del funeral y había decidido otorgar a sus familiares una indemnización consistente en 100 pesos oro. La pena fue minando día tras día la cordura de Constanza, que se encerró a llorar en silencio lo que no comprendía. Un solo pensamiento había dado de vueltas todo ese tiempo en su cabeza: la pata de mono. Si ella le había quitado a su hijo, ella también podría devolvérselo. De nada sirvió tratar de convencerla de que no se torturara más, de que había sido solo una desgraciada coincidencia, que su hijo estaba muerto, que nunca más podría volver. Aturdido por los acontecimientos, por el dolor desencajado de una mujer que cree poder devolverle la vida a un hijo, Felipe tomó el amuleto en sus manos y sintió cómo se retorcía en su puño al hacer la petición. Esta vez no gritó. Devuélveme a mi hija. Las 5 horas que siguieron, Constanza pareció recuperar la paz perdida. Segura del regreso de Miguel, iba de un lado a otro de la casa, arreglándolo todo para recibirlo. No fue lo mismo para Felipe. Comenzó a reconocer todo lo que implicaba que su hijo volviera a la vida. Recordó el estado en el que había quedado el cuerpo e imaginó en el que se encontraría tras una semana de entierro. Ya era de noche, cuando Constanza volvió a sumergirse en su tristeza al ver traicionadas sus esperanzas. Fue entonces cuando un golpe sordo arremetió contra la puerta y luego otro seguido de un ronco silbido. Miguel, mi hijo,
¡Ha vuelto!, gritaba histérica Constanza mientras luchaba por zafarse de las manos de Felipe, que trataba de alejarla de la puerta. Fue solo cuestión de instantes. Incapaz de detener a la mujer que ya quitaba la tranca, Felipe tomó la pata de mono en su mano y formuló en voz baja, sollozando, el tercer deseo. Constanza abrió abruptamente la puerta, pero afuera ya no había nadie. Muchas veces, y de varias formas, a lo largo de los siglos, los poetas han advertido sobre los riesgos de hacer necesidad lo que pudo ser tan solo una ilusión de un capricho. Difícil cosa es esa de desear lo que realmente se desea hasta sus últimas consecuencias.